participantes, bienvenidos a su clase de Derecho Constitucional. Tengo entendido que este grupo de participantes son profesionales en algún área. Sean totalmente bienvenidos a esta materia que es importantísima, no solamente en el área del derecho, sino en cualquier otra área. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es el derecho constitucional, lo que es las formas del Estado, la concepción amplia, científica, cuáles son esos elementos para constituirlo, población, diferencias, la importancia del territorio que forma un Estado, los principios y los conceptos de nacionalidad. Sin embargo, es importante que podamos recalcar lo que es la Constitución, ¿sí? El tipo de Constitución, eh, poder establecer que la Constitución es una rama del derecho público y que como rama del derecho público, el bloque constitucional se encarga de regular las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, cuando esto se relaciona con la administración pública en cualquiera de sus formas. Y la relación entre los propios organismos del Estado. Tenemos 5 poderes que son organismos íntegros del Estado, ¿no? La conceptualización de lo que es derecho constitucional y la Constitución es que este estudia el conjunto de fuentes, principios, reglas que determinan la organización de un Estado, de un país y también las instituciones y organizaciones territoriales del mismo. El objeto del derecho constitucional es la organización fundamental, ¿sí? Del Estado, de su soberanía, la regularización de las relaciones entre sus elementos y también tiene como objeto el derecho constitucional ser ese vehículo para que se logre la función del Estado representando la libertad humana y asegurando la eficacia del orden y bien común integral. Estimados participantes, el derecho constitucional es esencial. En la pirámide del Kelsen es nuestra norma suprema, nuestra norma fundamental, que es el artículo 7, la supremacía. Y que viene como fin sobre el derecho constitucional es controlar la constitucionalidad de las leyes en Venezuela. Velar por el respeto de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, las libertades públicas de los ciudadanos que se recogen en la Carta Magna. Y aquí viene una diferenciación muy grande. ¿Qué es un derecho fundamental y qué es un derecho humano? Cuando nosotros hablamos de derechos fundamentales, son todos esos derechos humanos que acogen nuestra Constitución como Carta Magna y los recibe como derechos fundamentales que tenemos cada uno de los venezolanos. Nuestro preámbulo es el más rico en derechos humanos. Nuestro preámbulo abarca todos nuestros derechos humanos que son reconocidos por el Estado, según el artículo 23, en el rango constitucional al ser firmados y ratificados por la República, y pasan a ser derechos fundamentales dentro del territorio, porque en nuestra Carta Fundamental, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, recoge todos esos derechos humanos. ¿Y qué son esos derechos humanos? Para hacer la diferenciación de los derechos fundamentales. Primero, son derechos universales. Quiere decir que si tengo derecho a la vida aquí, tengo derecho a la vida en Japón, tengo derecho a la vida en Francia, tengo derecho a la vida en España, en Estados Unidos, y ahí viene esa controversia, ¿no? Profe, pero es que en Estados Unidos hay pena de muerte. Bueno, para eso es un Estado, para eso es una soberanía, y cada estado determina sobre su constitución qué derechos son fundamentales para ellos y qué derechos no son fundamentales para ellos. Para Venezuela, el derecho humano, que es a la vida, perdón, es un derecho humano, como bien lo dije, pero también es un derecho fundamental que recoge nuestra constitución. Es inviolable.
Entonces, ¿cuál es el fin del derecho constitucional? Que el día de mañana la Asamblea Nacional no pueda decir, existe pena de muerte en Venezuela. ¿Por qué? Porque es inconstitucional, es contraria a las normas, es contraria a esos principios que se establecen desde el preámbulo de nuestra Constitución en adelante. Entonces, ese es el fin y esa es la diferencia de lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos vienen a gratificar esa dignidad humana que tenemos cada uno de nosotros. Y los derechos fundamentales recogen esos derechos universales y los hacen valer sobre la Carta Magna, que es el rango superior de todas las leyes, para que el Estado los respete. ¿Ok? Es importante también establecer una serie de características que tiene el derecho constitucional, como que es suprema, existe supremacía frente a las otras leyes del ordenamiento jurídico, establece la soberanía nacional en el pueblo, regula los derechos fundamentales, como lo venía diciendo, funciona como una garantía para las personas y como límite para el poder. ¿Cuál poder? El poder de las instituciones, el poder de la fiscalía, el artículo, un artículo de la Constitución tiene las atribuciones de lo que debe hacer la fiscalía, tiene las atribuciones de lo que debe hacer el poder moral, tiene las atribuciones de lo que tiene que hacer el poder electoral. Entonces, ese viene a limitar los atributos de cada poder, pero es una garantía para las personas, porque establece una serie de derechos. Derechos como cuáles, bueno, en un ratico vamos a poder hablar de lo que es la nacionalidad, que la nacionalidad es un derecho humano, es un derecho fundamental que regula la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces es importante esos datos allí, mis estimados alumnos o así colegas, tienen una actividad de una exposición, puede ser virtual, puede ser presencial. Hasta el momento nadie me ha manifestado en realizarla de forma presencial. Otra característica básica del derecho constitucional es que es un derecho que emana del resto del ordenamiento jurídico. Otra característica del derecho constitucional es que establece la separación de poderes como estructura del Estado y protección de los derechos públicos y subjetivos. Además de ello, podemos decir que tiene una parte dogmática que está constituida en los principios fundamentales que determinan la configuración política y territorial del Estado venezolano, así como la enumeración y regulación de los derechos, garantías y deberes que tenemos los venezolanos y venezolanas dentro del territorio nacional de nuestro país. Y por otro lado, incluyen los principios rectores de la política social y económica. Como constitucionalista, como docente de Derecho Constitucional, puedo decirles que nuestra Constitución es una de las más ricas a nivel de Latinoamérica, lo que son los derechos humanos, derechos fundamentales, garantías constitucionales. Lamentablemente, pues sabemos la situación, el contexto sociopolítico que vive nuestro país, la emergencia humanitaria compleja, y como abogados, pues ese es el llamado a recuperar nuestra constitucionalidad. Ok, ya como un preámbulo rápidamente de lo que es el derecho constitucional, sus características, su objeto, su fin, vamos a hablar de las formas del Estado, que es una parte de esta unidad de derecho constitucional, donde vamos a hablar de lo que es el Estado. Es importante, queridos participantes, darles la precisión de que cuando nosotros hablamos del Estado como máximo poderío, ese Estado debe siempre estar en mayúscula, en la primera letra, ¿ok? Cuando hablamos del Estado Táchira, nosotros podemos escribir ese Estado Táchira en minúscula Estado y Táchira por ser un nombre con T mayúscula. Pero cuando nosotros hablamos de lo que es el Estado en su poderío, ese gobierno, ¿sí? Este debe mantener siempre la E mayúscula. Entonces eso es para que lo tengan por allí y en las láminas, en los trabajos, de ahora en adelante, ¿se acuerdan del profe Jason? Él nos dio el tip de que el Estado debe ser con E mayúscula.
Bien, cuando hablamos de la concepción amplia de lo que es el Estado, debemos entender que es una organización jurídica de la sociedad. O más precisamente puede ser una organización de aquellos grupos humanos que se asientan en un territorio determinado, los cuales están estrechamente vinculados entre sí por una serie de factores de diversa naturaleza que los cohesiona y los integra en una unidad homogénea, perfectamente que se va a diferenciar de todas las demás existentes del mundo. Por eso el Estado venezolano, el Estado colombiano, el Estado chileno, podremos tener similitudes, ¿sí? Porque somos países caribeños, latinoamericanos, pero cada uno tiene una integridad única, homogénea, perfectamente que nos diferencia de los demás. Y no hablemos de México, por ejemplo, el Estado mexicano, a diferencia del Estado venezolano, los europeos. Pero cuando hablamos de una concepción amplia de lo que es el Estado, es aquel grupo humano asentado en un determinado territorio que tiene vinculación entre sí, pero que se diferencia de otras unidades homogéneas. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de la concepción científica del Estado, según el profesor Serra Rojas, destaca que dentro de la concepción esta se integra u organiza con una población o elemento humano, que es parecido a lo que es la concepción amplia, aquellos grupos humanos. Profesor Rojas nos habla de una población o elemento humano que se asienta en un territorio o porción determinada del planeta. Hasta aquí vamos muy parecidos al concepto anterior. Provista de un poder público que caracteriza por ser soberano y se justifica por los fines sociales que tiene a su cargo. ¿Por qué el profe Rojas nos habla aquí de un poder público? Porque es que la soberanía nacional reside en el pueblo y somos nosotros, el pueblo, quienes votamos para elegir a los gobernantes de dicho estado, para que ellos nos gobiernen. Ahí vamos a la parte sociológica. El hombre debe vivir en sociedad, el hombre no puede vivir aislado, pero el hombre necesita una serie de leyes, de reglamentos, ¿sí? Y de líderes para estar organizados, porque si no, fuéramos cavernícolas que comen lodo. ¿Ok? Espero que se vaya entendiendo. Hasta ahora no hay nadie conectado, muchachos. Voy a tener muy en cuenta las personas que se conecten, las personas que asistan. Sé que ustedes son profesionales, que deben trabajar, pero nada como el estudio y el futuro de cada uno de ustedes. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del Estado? Bueno, entre los elementos constitutivos de un Estado, como ya lo acabamos de identificar, tenemos un grupo social llamado población. Es decir, para que se constituya un Estado, debe existir grupos humanos, o como dice el profe Rojas, una población o elemento humano. Entonces, vemos que hasta ahora esos conceptos que yo les traje tienen grupo social llamado genéricamente población. Un espacio físico o territorio que sirva de asiento, perdón, a ese factor humano. Eso es el territorio. Todo territorio, por lo menos nacional. También lo encontramos en las concepciones amplias y en la del profe Rojas, que es la científica. Hablamos aquí asentados en un territorio determinado y hablamos aquí asentados en un territorio o porción determinada del planeta. ¿Ok? Entonces, por ahora esos conceptos van muy bien. Y otro tercer elemento para que se constituya el Estado es un poder denominado poder público, que traduce la autoridad que ha de ser acatada por el elemento humano del Estado. Es lo que les explicaba, queridos participantes. La soberanía reside en el pueblo. El pueblo vota a través del sufragio universal, libre y secreto, elige nuestros gobernantes y esos vienen a ser llamados
el poder público, que traduce la autoridad que hay que ser, con la autoridad, acatarla. ¿Por qué? Porque el hombre no puede vivir aislado, el hombre no puede vivir solo, el hombre debe vivir dentro de una sociedad diversa, una unidad homogénea, ¿ok? Para que se constituya un Estado. Ahora, cuando hablamos de la población, ¿qué es la población? Es el elemento o condición de existencia del Estado que se integra por el conjunto de personas que forman la esencia humana del Estado. El número de seres humanos capaces de formar un grupo social que alcanza el calificativo de población puede ser más o menos numeroso, pero ha de ser lo suficientemente fuerte o vigoroso para acometer grandes tareas sociales, comunitarias, que al mismo tiempo permita instituir una organización capaz de implantar un orden de funcionamiento. Entonces la población no me delimita cuántas personas pueden ser para formar el Estado, pero me dice, debe ser suficientemente fuerte, vigoroso, que haga tareas, grandes tareas sociales, comunitarias, y que al mismo tiempo instituya una organización que sea capaz de implementar un orden de funcionamiento. Ahora vamos a establecer las diferencias entre población, pueblo y nación. Ojo, eh, acoto, hago un paréntesis en la clase, son 4 actividades, 25% cada uno, solamente hay una nivelación que es al final del trimestre para una de las 4 actividades. Normalmente yo siempre en la nivelación coloco un examen, puede ser de verdadero y falso, puede ser de desarrollo, y de desarrollo la mayoría pues lamentablemente siempre me sale mal porque me copian y me pegan, y uno se da cuenta cuando copian y pegan, le da tiempo de buscar en internet y copiar y pegar, y pues yo de una vez descarto ese examen y coloco 0-1 con pruebas y todo, con la página donde usted copió y pegó. Entonces, pues, importante que esté haciendo ese paréntesis para que tengan en cuenta para el final del parcial cuáles son las diferencias de la población, pueblo y nación. Importantísimo espero que ninguno pida nivelación, que todos cumplan con sus 4 actividades y lleguen feliz término la materia de derecho constitucional, ¿no? Pero, pues, tengan muy en cuenta la votación. Entonces, por lo general, siempre tiende a confundirse los conceptos de población con los de nación y los de pueblo. Sin embargo, hay miles de factores que denotan la diferencia. Cuando hablamos de población, lo que vamos a tocar es el conjunto de personas que forman la esencia humana del Estado. Conjunto de personas en un territorio determinado del planeta que forman la esencia humana del Estado. No me delimitan cuántos son. Tienen que tener una fuerza, hacer tareas comunitarias y constituir una función. Cuando hablamos de pueblo, el término pueblo tiene la significación más restringida que el de la población. Ojo, el término pueblo, a diferencia de la población, emplea en el campo del derecho constitucional para señalar aquella parte de la población del Estado que tiene derechos políticos. Es decir, que pueden intervenir para elegir o ser elegidos. ¿Qué pasa? El artículo 18 del Código Civil venezolano me establece que son mayores de edad todas y todas aquellas personas que cumplan 18 años. Entonces, cuando nosotros hablamos de población, eso es un ejemplo, no solamente para ser poseedor de derechos políticos hay que tener 18 años, hay que tener capacidad.
y todas esas cosas que ya ustedes tienen que haber visto en derecho civil, ¿ok? Pero para tener derechos políticos, uno de los primeros elementos es que usted tenga 18 años, según el artículo 18 del Código Civil. Entonces, vamos a diferenciar ese pueblo de población, porque población estamos hablando de todos en general, de niños, niñas, adolescentes, de mayores de edad y demás. Cuando hablamos de pueblo, son solamente aquellos que tienen esos derechos políticos. Aquellos que cuando cumplen sus 18 años y tienen capacidad, se inscriben ante el CNE, en el caso de Venezuela, ejercen sus derechos políticos y eligen o se dan a elegir según el reglamento para cada exigencia, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de nación, es el grupo humano vinculado a un país determinado, grupo humano vinculado a un país determinado por razones de nacionalidad, entendiéndose por esta como el vínculo jurídico político que une a una persona con un determinado estado. La población es ese conjunto de personas que forman la esencia del Estado. Pero cuando tú tienes tu nacionalidad, tú eres venezolano, tú eres parte de la nación de Venezuela. Si tú eres colombiano, eres parte de la nación de Colombia. Porque ya tienes ese vínculo jurídico político con un Estado determinado, cuando tú tienes tu nacionalidad. ¿Sí? Y ahí también podemos hablar de que personas apátridas, ¿sí? Que es en el lado de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario. Hay personas que son apátridas porque no tienen nacionalidad, no saben dónde nacieron, no tienen carta de bautismo, no tienen partida de nacimiento, su madre no está viva, su padre no lo conoció, no tiene familia. Eso es una persona apátrida, ¿sí? Pero nosotros, venezolanos, tenemos un vínculo jurídico político con la nación de Venezuela. Somos parte de la población venezolana. Los que somos mayores de edad y tenemos capacidad, somos el pueblo a su vez y somos nación porque tenemos la nacionalidad. Entonces hay que diferenciar nación, pueblo y población. ¿Ok? Es importante para la clase implementar cuáles son algunos de esos derechos políticos que tú quieres para ser pueblo en Venezuela. El texto constitucional fija edades mínimas para poder ocupar cargos y ejercer responsabilidades en el Estado. Por lo menos ser mayor de 21 años para ser legislador. Entonces, podemos ver que yo, cuando cumplí 18 años, ustedes cuando cumplieron 18 años, pasan a ser parte del pueblo. Porque si se escriben ante el CNE, pueden votar, pueden elegir. Pero para ser elegido como diputado, la edad mínima es 21 años. Para ser elegido presidente, la edad mínima es 30 años. Para ser elegido gobernador, la edad mínima es 25 años. Para ejercer el voto, el artículo 64 constitucional señala que los venezolanos que hayan cumplido 18 años y no estén sujetos a intervención civil o inhabilitación política, de allí que esa inhabilitación que constitucionalmente se hace a favor de las personas que alcancen 18 años de edad para elegir de otras edades para ser el elegido se le conoce como ciudadanía. O sea, aquí lo importante de esa diferencia de ser pueblo establece una serie de requisitos para yo ser pueblo aquí en Venezuela. ¿Ok? Entonces tenemos que tener 18 años para votar, no tener interdicción civil o política, 21 podemos legislar, ser diputado, 30 puedo lanzar a ser presidente, 25 puedo ser gobernador, por ejemplo. Muy bien, vamos a conversar un poco sobre lo que es el territorio. Es otra de las condiciones existenciales del Estado. Hablamos hace un momento que para que el Estado exista debe tener población, territorio y un poder determinado, que es el poder público. ¿Ok?
Y ese territorio es esa parte física que sirve de asiento a una población. Y además se refiere al ámbito espacial donde el Estado va a ejercer su poder. Toda sociedad política organizada ha de tener un territorio para poder alcanzar la categoría de Estado, al punto de que podamos enfatizar categóricamente que no hay Estados sin territorio. Por eso es que es una de las condiciones existenciales de lo que es el Estado. Sin territorio no hay Estado. Necesitamos que haya un territorio plenamente identificado, que no sea de otro Estado, que haya una población y que dicha población pueda alcanzar el poder público. Entonces, es una condición existencial. O sea, que yo en mi casa no puedo decir, bueno, la casa es mi territorio y voy a ser la población y me voy a elegir yo mismo y hago el Estado. No, no se puede. Son tres condicionantes y debe ser una parte física que sirva de asiento a una población donde el Estado pueda ejercer su poder, donde haya una población, no me dice cuánta, pero que sea suficiente para ese Estado poder hacer tareas comunitarias, tareas sociales y pueda ejercer el poder público. El territorio del Estado debe ser perfectamente delimitado, definido por medio de lo que se llaman fronteras, las cuales pueden ser, ya sean naturales. ¿Cómo nacen las fronteras naturales? Por accidentes, y artificiales cuando son creaciones del hombre, es decir, son referidas a puntos imaginarios dentro de un espacio determinado. Pero entonces podemos observar que el territorio también tiene una serie de características que hay que resaltar. Es una parte física que va a servir de asiento a la población, donde esa población, ese ámbito, podrá ejercer su poder y debe estar totalmente definido y delimitado. Entonces, estimados participantes, aquí tenemos los elementos existenciales, condicionales para que el Estado sea formado. Dentro de la concepción del Estado y de que el territorio es el espacio donde el Estado ejerce su soberanía, se constituye o se concluye que el territorio del Estado se forma por el suelo. Y eso es muy importante que lo podamos apreciar. Y ustedes me dirán, bueno, profe, pero ¿por qué? Ya en un momento ustedes van a entender por qué el suelo, por qué el subsuelo, por qué la plataforma continental, por qué el espacio aéreo dentro del territorio es tan importante. Recordemos por allá lo que es nación, ese vínculo sociopolítico jurídico que me hace mi parte de un Estado. ¿Ok? Cuando hablamos del suelo, es la superficie del territorio nacional que sirve de asiento a la masa poblacional. ¿Ok? Cuando hablamos del subsuelo marino, se refiere a aquella porción de mar que baña las costas o litorales de los estados. Venezuela, muy rica en lo que es el subsuelo marino. Nuestras costas, nuestras playas, hermosísimas. Nuestros polares son bellísimos. Y cuando hablamos de la plataforma continental, es la programación sumergida del continente. Ahora bien, cuando se habla del espacio aéreo, está constituido por la atmósfera que cubre el territorio del Estado, el mismo población de territorio de superficie del territorio nacional. ¿Okay? Por aplicación del principio de extraterritorialidad, el sitio donde funcionan las embajadas en el país extranjero
y las naves cuando se hallan en alta mar o se trate de naves de guerra se encuentran en jurisdicción de otros estados. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que ese bien inmueble, por darle una definición a ello, que se encuentra en Brasil y se llama Embajada Venezolana, es parte de nuestro Estado, es inviolable. Ese se llama el principio de esa territorialidad, del sitio donde funcionan las embajadas en los países extranjeros. Ahora vamos a hablar de estos principios importantísimos en los que es la unidad de forma de Estado, lo que es el principio utis possidetis juris. Es una expresión del derecho civil romano que alude a un interdicto, con el cual se protegía al poseedor de buena fe para invocar los derechos de posesión y los de propiedad, invocados por España sobre posesiones en Sudamérica. Pasa ahora a los nuevos y legítimos poseedores que han sido nacientes estados que lograron la independencia. Entonces, cuando nosotros hablamos del principio iutis possidetis juris, ha sido considerado un dogma en el derecho público internacional de Sudamérica y por tanto ha servido para las naciones que adquirieron su independencia de como el medio idóneo en el cual se ha recurrido para tratar de resolver esa demarcación territorial de estos nuevos estados que nacieron en Latinoamérica. Los principios y fines fundamentales del Estado venezolano es el Estado democrático, social, de derecho y de justicia. En Venezuela está consagrado en el artículo 2, ¿sí?, constitucional. Venezuela se constituye un Estado democrático, social, de derecho y de justicia. Como bien lo refiere el profe Rivas Quintero, cabe advertir que el carácter democrático contemplado en la Constitución se apoya básicamente en considerar que el ejercicio de la soberanía en las vías directas o representativas que se contemplan en el artículo 5 constitucional es el modo a través del cual se alcanza la armónica organización política de la nación. La democracia solo se alcanza cuando convergen y participan en la vida política todas las piezas correspondientes de la nación. ¿Y cuáles son esas piezas para constituir una nación? Los factores económicos, culturales, profesionales, la sociedad, la organización del Estado, etcétera, etcétera. Muy bien, ahora salimos de lo que es la parte de los elementos constitutivos del Estado, que les dije que hiciera énfasis en la nacionalidad, entendiéndose por esta como un vínculo jurídico político que une a una persona con un determinado Estado, para hablarles entonces de lo que es la nacionalidad. La nacionalidad es el estado al que pertenece una persona que ha nacido en una nación determinada o ha sido naturalizada. ¿Ok? La nacionalidad es el estado al que pertenece una persona que nació allí o que se naturalizó. Es también la condición y carácter peculiar de los pueblos y ciudadanos de la nación. Y profe, ¿qué es eso de nacido allí y qué es eso de naturalización? Ya lo vamos a ver. Criterios determinantes de la nacionalidad. Existen dos criterios para determinar la nacionalidad de acuerdo al derecho que se tiene por nacer en determinado país o por los lazos de consanguinidad. Cuando nosotros hablamos de jus solis y el jus sanguinis, el derecho del suelo y el derecho sanguíneo, cuando hablamos del derecho del suelo, es que yo tengo el derecho de ser venezolano porque yo nací en el Hospital Central de San Cristóbal. Ahora bien, yo tengo el derecho de sangre de mis padres, o de mi padre en este caso, porque él es venezolano. Entonces, yo tengo dos criterios determinantes. Yo nací en suelo venezolano, soy venezolano, y yo soy hijo de padre venezolano, soy venezolano. Ahora, el caso. Juan y Fernanda se fueron a Perú y en Perú consiguieron un bebé. Ese niño efectivamente nace en Perú, es peruano, pero por el derecho sanguíneo
él puede ser naturalizado en Venezuela y es venezolano. Ahora, profe, ¿qué pasa si fue solamente Juancito que se fue para Chile, se consiguió una chilena, consiguieron un hijo, un venezolano y una chilena? Ese niño, por derecho al suelo y bajo las reglas de cada estado, es chileno, pero por su padre ser venezolano, tiene derecho a la consanguinidad y es venezolano. ¿Ok? Estos son los ejemplos. La nacionalidad venezolana originaria de qué día. Cuando nosotros hablamos de la nacionalidad originaria, tenemos que irnos al artículo 32 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y entender que la nacionalidad originaria, estimados participantes, es aquella que proviene del hecho mismo del nacimiento de una persona en un estado determinado. Su marco constitucional regulador está dispuesto en el artículo 32 de la Constitución. Son venezolanas y venezolanas por nacimiento toda persona nacida en el territorio de la República. Toda persona nacida, no importa la nacionalidad de sus padres, no importa el color de piel, no importa nada. Toda persona nacida en el territorio de la República, no importa si es en un hospital, si es en una finca, si es en una casa, si es en un carro, si es en un avión, si fue en una barca, porque ya sabemos que es el territorio, ¿verdad? Ya sabemos que hay subsuelo marino, ya sabemos que hay espacio aéreo. Toda persona nacida en el territorio de la República, por ende, es venezolana. Toda persona nacida en el territorio extranjero, hija o hijo de padre venezolano por nacimiento y madre por nacimiento, será venezolana por nacimiento. De derecho sanguíneo, como se los acaba de explicar. Toda persona nacida en el territorio extranjero, hija de padre venezolano por nacimiento o madre venezolana por nacimiento, siempre que establezca su residencia en el territorio de la República, ejerciendo su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El principio, el ejemplo que yo les di. Juan y Fernanda se fueron para Perú, ambos venezolanos concibieron al niño. Ellos se vienen para acá, ese niño es venezolano por nacimiento. Ahora, cuando es hija o hija de padre venezolano por nacimiento o madre por nacimiento, ¿qué quiere decir ahí? Que Juancito fue para Chile, se enamoró de una chilena, tuvieron un hijo. También el artículo 32 me habla de que ese hijo puede ser venezolano por nacimiento, pero me lo condiciona. Me lo condiciona porque dice siempre que establezca su residencia en el territorio de la República, declarando su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana. ¿Por qué? Bueno, porque ahí tiene una madre chilena. Por último, sobre ese artículo, toda persona nacida en el territorio extranjero, de padre venezolano por naturalización o madre venezolana por naturalización, siempre que antes de cumplir 18 años de edad establezca su residencia en el territorio y antes de cumplir 25 declare su voluntad de acogerse. Entonces, resulta que Fernanda es colombiana, pero tenía un padre venezolano y se naturalizó. Pero Fernanda, luego de naturalizarse, se va para España. Y en España concibe un hijo. Entonces, aunque Fernanda es venezolana por naturalización, su hijo español puede adquirir la nacionalidad venezolana siempre que antes de cumplir 18 años establezca su residencia en Venezuela y antes de los 25 declare la voluntad de querer ser venezolano. Estos son los casos, entonces, estimados participantes, de aquellos venezolanos por nacimiento. Tenemos 4 casos totalmente diferentes. ¿Ok? Muy bien. Nacionalidad adquirida. Cuando hablamos de la nacionalidad adquirida, es aquella que proviene del territorio, perdón, es aquella que proviene del cambio voluntario, perdón, de nacionalidad determinada. Esto está en el artículo 33. Aquí me habla, son venezolanos y venezolanas por naturalización los extranjeros que obtengan carta de naturaleza, a tal cual deberán servir o tener domicilio en Venezuela con residencia ininterrumpida de por lo menos
10 años interrumpidos. Anterior a la fecha, el tiempo de residencia se va a reducir a 5 años en aquellos casos donde la nacionalidad originaria sea de España, Portugal, Italia, países latinoamericanos y del Caribe. Entonces, vamos a pensar en un caso de una persona que no sea de España, de Portugal, de Italia, ni de países latinoamericanos. Vamos a decir, un estadounidense, un chino, ¿sí? Quiere venir a Venezuela, debe, para ser naturalizado, tener en una residencia interrumpida en Venezuela de por lo menos 10 años. Ahora, si es un español, 5 años. Si es un colombiano, 5 años. Si es un peruano, 5 años. Si es un italiano, 5 años. ¿Sí? Ese es el primer supuesto que me da para ser venezolano por naturalización. Debo ser extranjero. Si soy de una nacionalidad diferente a la cual me dice el artículo 33, 10 años. Si tengo nacionalidad portugal, son 5. El segundo supuesto que tenemos son los extranjeros que contraigan matrimonio con venezolanos o venezolanas desde que declaren su voluntad de ser venezolanos transcurrido por lo menos 5 años a partir de la fecha del matrimonio. ¿Sí? Entonces, una colombiana vino y se casó con un venezolano y para no esperar esos 5 años de tiempo ininterrumpido, ¿sí? Aunque parece prácticamente lo mismo. No, vamos a hacer el ejemplo con un japonés, porque el japonés debe tener 10 años ininterrumpidos en el país. Entonces el japonés se casa con una venezolana y a partir de la fecha del matrimonio tiene que esperar 5 años, ya no tiene que esperar los 10, por ejemplo. Y los extranjeros o extranjeras menores de edad para la fecha de la naturalización del padre o la madre que ejerza sobre ellos su patria potestad, siempre que declaren la voluntad de ser venezolanos antes de cumplir los 21 años de edad y hayan residido en Venezuela ininterrumpidamente durante los 5 años anteriores a dicha declaración. Entonces, esos son los supuestos que hay de nacionalidad, tanto originaria como nacionalidad adquirida. Bueno, estimados participantes, espero esta clase se les haya hecho amena. Esta es la unidad 1. Cualquier duda lo pueden hacer en el foro, me pueden escribir al privado y podemos adelantar esta clase. Ya saben que tienen una actividad que es una exposición de lo que es la Constitución y las formas del Estado. Deben realizar unas láminas bien bonitas para que puedan ser evaluadas. Y para finalizar, quiero siempre dejar el mensaje de que en derecho constitucional es una materia muy importante dentro del derecho y que debemos leer nuestro preámbulo, ya que contiene una declaración solemne de los propósitos del constituyente expresado en valores, en principios y en necesidades de un pueblo o de una nación. En ese contexto se aprecia que una de las principales motivaciones esenciales que declara nuestro preámbulo de la República se corresponde con el fin supremo de refundar una república que establezca siempre una sociedad democrática, protagónica, multiétnica y pluricultural. Entonces es importante, estimados participantes, que volvamos a hacer esa Venezuela bella y bonita que éramos antes y que muchos, tal vez ustedes también, no han podido vivir. Entonces, pues, ese es el llamado a la reflexión. Quieran mucha más de esa materia, aprendan mucho de esta materia y espero que les pueda ir muy bien. Muchas gracias.